Bien, hermanos, buenos días tengan y gracias porque un domingo más nos permiten ustedes, con la ayuda y la bendición de nuestro Dios, llegar ante sus hogares por medio de esa transmisión. Nuestra oración, nuestra petición ha sido que Dios bendiga a cada uno de ustedes al participar en las alabanzas y escuchar la reflexión de su palabra. En esta mañana nuestro corazón ya está listo para adorar a nuestro Dios. Y yo espero que cada uno de ustedes en sus hogares también ya estén preparados para hacerlo. Y a nuestros amigos que nos pueden ver en medio de esta transmisión, les invitamos a que pues intenten hacerlo, aunque no sepan los cantos, cuando menos intente cantar. Cuando lo hacemos, nuestro corazón se alegra nuestro corazón. Y recuerde que estamos adorando a un Dios vivo. No lo vemos, lo sentimos y creemos por fe que Él está presente en esta mañana. Así que gracias una vez más por estar ante ustedes un domingo alegre y maravilloso. Voy a darle lectura al pasaje de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4, del 4 al verso 7, del 7 al 21 voy a darle lectura. Ustedes me van a seguir con la vista, los que no tengan Biblia, y los que lo tengan pueden abrirlo y de esa manera ustedes puedan seguirme con la vista, y si quieren leerlo, pues adelante, háganlo hermanos. Bien, dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios bendiga su palabra, linda palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y seguidamente vamos a tener la reflexión de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana.
Gracias porque es una bendición leer tu palabra. Sabemos que cuando la leemos, tú nos estás hablando. Gracias por ello. Te ofrecemos todo este servicio de adoración, de reflexión, de gratitud a ti, Padre, como nuestro Dios. Tú eres Dios y mereces todo lo que somos y lo que tenemos. Y en esta mañana te ofrecemos este servicio de alabanza y de adoración. Que tu Espíritu Santo nos guíe a hacerlo de una manera correcta, como tú quieres que lo hagamos. Usa tu palabra en esta mañana y permite que todo lo que estemos hablando pueda tener la ayuda de tu Espíritu Santo para que pueda cumplir el propósito por el cual está siendo enviada. Recibe nuestra gratitud y perdona todos nuestros errores y pecados. En el nombre del Señor Jesús te lo estoy rogando. Amén. Una vez más, aprovecho este espacio ya que no voy a estar más aquí. Al terminar el predicador termina todo. Pero nada más les quiero recordar que si usted tiene alguna petición de oración, ahí tenemos nuestra página, que nos los haga llegar y estaremos listos para interceder por el motivo que usted tenga, por salud, por trabajo, por economía, el que usted considere que Dios le puede ayudar. Háganos llegar su petición de oración y con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias. Bendiciones, hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Esta semana yo creo que, de verdad que como dice la palabra del Señor, han habido lluvias de bendiciones. Yo sé que en medio de tanta preocupación y a lo mejor desastre en algunos lados, damos gracias a Dios porque nos ha cuidado, está con nosotros. Vemos su fidelidad el Señor y a pesar de todos los pronósticos que habían, el Señor tuvo control en todo momento de la vida y del clima y de la situación. Yo creo que ese, hermanos, es el mayor motivo para darle las gracias al Señor y alabar y exaltar y adorar a nuestro Dios. Vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Dios.
De cuántas situaciones el Señor nos ha hecho más que vencedores. Amén. En el nombre de Jesús. En ese día Dios nos dice que derribemos esos muros. Los muros caen. ¿Cuáles son esos muros que tenemos que derribar hoy en el nombre de Jesús? Tú puedes decirle a esa tribulación, a ese problema, a esa situación, eso que se puede convertir en tu muro, en el nombre de Jesús, hoy lo vamos a derribar. Necesitamos tener fe. Solamente con fe en el de Jesús podemos hacer.
muros. Y ellos confiaron y creyeron lo que Dios les había dicho. Con un grito de júbilo podemos derribar eso que a ti en tu vida te está perjudicando. ¿Saben cuántas cosas suceden en el ámbito espiritual cuando alabamos y adoramos a nuestro Dios? Solamente imagínense de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Todas esos demonios, todas esas cosas que impiden nuestra alabanza y nuestra relación con Dios, a través de la adoración y a través de la alabanza, las derribamos. Pero también, hermanos, imagínense los ángeles que están a nuestro alrededor, gozándose con lo que nosotros podemos hacerle a nuestro Dios. El canto tiene una letra muy hermosa. Y no estamos cantándole a ángeles, pero estamos creyendo que por fe cosas increíbles suceden a tu alrededor, a mi alrededor y en tu vida. Créelo. Tu voz es una alabanza y una adoración a nuestro Dios. Hazlo con amor a Él. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca oscuro.
manera adorarías a nuestro Padre? Adórale con amor, adórale, hermano, con devoción. Es a tu Creador al que estás adorando y exaltando. No es a mí, no es a tu vecino, no es al que está a tu lado. Es a tu Dios, a tu Creador. Señor, que tu presencia siempre está con nosotros. Amén. Toda enfermedad, Señor, sabemos que tú la puedes destruir. Amén. Ayúdanos a tener fe, ayúdanos a creerlo cada día más. Quiero enamorarme, Señor, cada día de ti. Ayúdame, Señor, enséñame a enamorarme cada día más de ti, Padre. Por eso te exalto. Te amo, mi Dios, por lo que haces por mí, por lo que haces por cada uno de nosotros, Señor. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber de tu verdad, yo saciaré. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. De mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti. ¿Quiénes están enamorados de ella? Dile con todo tu corazón.
Señor, que nunca me olvide de ti. Quiero amarte, Señor, hasta el último día de mi vida. Y yo sé, Padre, que esa misma gratitud y esas mismas palabras, Señor, están en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Lo diste todo por nosotros, Señor. Y lo único que podemos hacer es amarte, expresarte, Señor, ese amor tan inmenso, ese amor, Señor, inagotable que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a que nunca se nos olvide y que ese primer amor, Señor, permanezca hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Te amamos, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues buenos días tengan mis hermanos. Nuevamente como Iglesia Dios es Amor de Ciudad Cauquel queremos darles nuevamente la bienvenida a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que en este momento se conectan y a los que a lo largo de esta semana igual tendrán la oportunidad de conectarse. Nosotros nos sentimos muy contentos cada vez que llega este momento, el poder celebrar este culto de adoración, porque como hemos escuchado en las alabanzas, yo creo que en el corazón de todos nosotros hay gratitud. A pesar de que esta semana fue una semana igual, con algunas sorpresas, pero damos gracias a Dios porque en medio de todo eso, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, de nuestras familias y de la iglesia. Entonces, mis hermanos, yo creo que hay muchos motivos para seguir agradeciendo, para seguir alabando a nuestro Dios. Y también en esta mañana, mis hermanos, yo me siento muy doblemente bendecido por la oportunidad que tengo de poder traer la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estar, así como estamos, mis hermanos, vamos a orar para pedir nuevamente la dirección de Dios en este momento. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque ha llegado este momento en el cual, Señor, tu palabra ha de ser expuesta, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tú me uses, que sea tu palabra, Señor, la que hable, Señor, y sea tu Espíritu Santo el que haga el trabajo, Señor, de convencimiento, Padre. Que sea tu Espíritu Santo trabajando en la vida y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Te damos gracias, Señor,
y permite, Señor, que nos podamos seguir deleitando en ti, Señor, en todo lo que hagamos y especialmente, Señor, en este momento en la cual tu palabra ha de ser expuesta. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta mañana el título de la meditación es El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y el texto que vamos a leer en esta mañana se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12 y vamos a leer del versículo del 1 al 10. 2 de Corintios 12 del 1 al 10. Vamos a leerlo todos juntos ahí donde usted se encuentra en su hogar o donde usted se encuentre. Vamos a darle lectura todos juntos a este versículo. 2 de Corintios capítulo 12 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como les mencioné hace un momento, mis hermanos, el título de esta palabra es El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Como introducción a esta meditación, yo quiero hacerle una pregunta. A lo mejor va a ser una pregunta de una forma general. La pregunta es la siguiente: ¿cómo considera que ha sido su vida hasta el día de hoy? ¿Cómo considera que ha sido su vida hasta el día de hoy? Por eso le comentaba de que a lo mejor es una pregunta muy general. Pero yo estoy seguro de que ahorita cada uno de nosotros está como que pensando: ¿cómo ha sido mi vida? Yo sé que al final de cierto tiempo, de algunos minutos, coincidiríamos todos en lo siguiente: pues mi vida ha sido buena, he tenido momentos muy agradables, he tenido logros, he tenido muchas satisfacciones, he podido disfrutar de mi familia, tal vez de mis hijos, tengo buen trabajo, me ha ido bien, pero también he disfrutado pues he padecido angustias, temores, las cosas a veces no han salido bien, a lo mejor he perdido a un ser querido. Entonces podemos ver, mis hermanos, que son dos, la respuesta es muy amplia y podemos decir que han habido cosas buenas y cosas malas, pero en términos generales creo que todos diríamos: pues me ha ido bien hasta el día de hoy. Y es por eso, mis hermanos, que muchos dicen que la vida es como una rueda de la fortuna, en el sentido de que cuando una persona está arriba, pues todo es felicidad, cuando hay logros, cuando hay metas cumplidas, metas alcanzadas, cuando tenemos tal vez un buen empleo, cuando tenemos una familia, cuando todo está bien. Pero también hay momentos en los cuales esa rueda de la fortuna baja y se relaciona de alguna manera con los fracasos tal vez que hemos tenido en algún momento.
momentos de enfermedad, de angustia, como comentaba hace un momento, pérdida tal vez de un ser querido. Entonces, mis hermanos, podemos ver que la vida de alguna manera es como una rueda de la fortuna. Por un lado, cuando las cosas están bien, mis hermanos, hay una línea que es muy delgada, en la cual muchas veces nosotros pasamos o cruzamos esa línea. Cuando las cosas están bien, detrás de esa línea delgada hay un término que se llama orgullo. Y muchas veces nosotros cruzamos esa línea. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando las cosas están bien, mis hermanos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertos logros, muchas veces nuestra mente, nuestra carne, nos hace pensar, bueno, yo he logrado esto porque me he esforzado. O gracias a mi trabajo yo he logrado tal vez una casa, tal vez ciertos bienes materiales. Gracias a mi esfuerzo yo he logrado tantas cosas. Y muchas veces nosotros nos hemos expresado de esa manera. Y todo es gracias a mí, gracias a lo que he hecho, gracias a yo lo he logrado. Y de alguna manera vemos que cruzamos esa línea invisible, tal vez, o más que invisible, una línea muy delgada. Pero cuando estamos en el otro extremo, cuando las cosas igual, como les comentaba, no andan bien, caemos en el punto, cruzamos una línea de la depresión tal vez, del desánimo, de la angustia, del temor, porque las cosas no están bien. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, son dos extremos. Uno, cruzando la línea del orgullo, y por el otro lado, cruzando la línea del desánimo, cruzando la línea del temor, de la angustia. Tanto el uno como el otro, mis hermanos, pueden ser un obstáculo para nuestra relación con Dios. Todas esas dos situaciones que les acabo de mencionar, mis hermanos, pueden ser un obstáculo en nuestra relación con Dios. Entonces viene una siguiente pregunta: ¿cómo puedo mantener ese equilibrio? ¿Cómo puedo llevar una vida en equilibrio de tal manera que yo no sea más o yo no crea más de lo que yo pueda hacer, pero tampoco que yo viva una vida tal vez de angustia, de derrota, de fracaso? ¿Cómo puedo mantener ese equilibrio? En esta mañana, mis hermanos, vamos a ver a través de la palabra de Dios en la vida del apóstol Pablo. En este momento hemos leído esos versículos, y en esta mañana, mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice qué tuvo que pasar él para que en su vida pudiera haber este equilibrio. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. El primer punto, mis hermanos, de esta meditación es cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Ese es el primer punto de este tema. En el versículo 7 dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a dar unos antecedentes del apóstol Pablo. De acuerdo a la historia, mis hermanos, Pablo, él tenía dos nacionalidades. Él fue de nacimiento, él era judío de nacimiento. A lo largo de su crecimiento, al paso de los años, él logró también tener una ciudadanía romana. Podemos decir entonces que él tenía dos nacionalidades. Tenía de nacimiento la judía, pero también la romana. Este hombre, mis hermanos, obviamente, como tenía esas dos ciudadanías o nacionalidades, él conocía muy bien cada una de ellas. Por ejemplo, él conocía perfectamente cuáles eran las costumbres del pueblo judío. Él conocía cuáles eran las creencias, él conocía la doctrina de ellos, él conocía en qué momento se hacían las fiestas, las celebraciones. O sea, él estaba enterado, conocía todo lo referente a la cultura y a las creencias de los judíos. Y por el otro lado, también el apóstol Pablo, él conocía todas las fiestas, conocía toda la doctrina, las creencias del pueblo romano. Entonces este hombre, mis hermanos, dice la Biblia que hasta antes de conocer a Dios, él fue una persona muy respetada. Además de muy respetado, era una persona muy temible. Era temible, ¿por qué?
porque él, de acuerdo a todo lo que él era, toda la enseñanza, la preparación que él tenía, él llegó a tener cierto poder económico, pero también él tenía poder político. De tal manera que él, antes de conocer a Dios, él podía llegar a una sinagoga y con unas cartas en las manos tenía la autorización por parte del rey de sacar a esos cristianos. Los sacaba de ese lugar, muchas veces los encarcelaba, muchas veces los mandaba a apedrear, como pasó con Esteban, o muchas veces también tenía la autorización para matar a esas personas. Él era el trabajo que él desempeñaba. Acuérdense que él actuaba como un hombre de nacionalidad romana. Él era muy celoso, él obviamente no permitía o no debería permitir que el pueblo judío adorara a un Dios al cual él en ese momento no conocía. Y él por eso lo hacía. Después dice la palabra de Dios que cuando él se dirigía a Damasco, dice que él tuvo un encuentro personal con Dios. Se presenta a Dios y le hace esta pregunta, le dice: Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, en el libro de Hechos, podemos ver cómo él tuvo ese encuentro, y a partir de allá, Dios empieza a hacer una obra poderosa en la vida de este hombre, de tal manera que le cambia el nombre, ya no es Saulo, sino ahorita ya es Pablo. Le cambia toda la manera de cómo él había pensado, había creído, y él en ese momento, Dios hace algo grande en la vida de él. De ser un perseguidor de la iglesia, ahorita este hombre predicaba con autoridad, predicaba con amor, predicaba con poder a los gentiles. Él en ese momento ya había entendido que el problema que él había tenido no era con los cristianos, sino que era con Dios. Y él empieza a trabajar, mis hermanos, a través de la predicación a los gentiles. De tal manera, mis hermanos, que cuando este hombre llegaba a las sinagogas, imagínense, de repente los hermanos o la gente veía entrar a Pablo a una sinagoga, lo primero que ellos pensaban es decir, ¿qué está haciendo este hombre aquí? Seguramente algo tiene escondido, seguramente ahorita nos va a mandar a los soldados, seguramente nos va a encarcelar. La gente era normal que pensara eso porque conocían la trayectoria de este hombre. Sin embargo, él, cuando tenía la oportunidad, él decía: pues ahorita yo creo lo que ustedes creen, ahorita yo he conocido al Dios que ustedes han conocido, y ahorita yo predico al Señor que ustedes predican. Y eso fue algo hermoso, mis hermanos, porque Pablo empezó a hacer una obra que hasta el día de hoy, mis hermanos, a través de la Biblia es mencionado. Se dice que él fue el apóstol de los gentiles. Entonces, mis hermanos, vemos que este hombre, Dios tuvo algo muy especial en la vida de él. De tal manera, mis hermanos, que este hombre, el apóstol Pablo, mis hermanos, fíjense algo muy bonito. Dios le dio la oportunidad de tener visiones. A este hombre Dios también le dio la bendición de haber recibido revelaciones de parte de Dios. Y lo más hermoso es que este hombre también tuvo la bendición de haber sido llevado al tercer cielo. Entonces, mis hermanos, podemos imaginarnos de que Dios le dio algo muy especial a este hombre. De tal manera, mis hermanos, que no era nada... ¿cómo les explico? No era cualquier cosa lo que este hombre había podido experimentar. De acuerdo a la creencia, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, a lo que acabamos de leer en el versículo, que él fue llevado al tercer cielo. Imagínense, mis hermanos, que este hombre vio con sus ojos lo que, como decía la palabra, lo que a él no se le ha permitido revelar. Este hombre estuvo en ese lugar. Antiguamente, mis hermanos, como nos han enseñado en otro momento, antiguamente se conocía la existencia de 3 cielos. El primer cielo era lo que nosotros podemos ver, podríamos decir en término coloquial, lo azulito que vemos del cielo, lo que son las nubes, la parte azul, lo que viene siendo la parte de la atmósfera. Eso era el primer cielo, de acuerdo a esos tiempos. El segundo cielo, mis hermanos, era lo que estaba arriba del cielo azul, que era donde se encontraban las estrellas y todas el sistema solar que nosotros conocemos hoy en día.
Y el tercer cielo que se conocía en ese tiempo, mis hermanos, era donde estaba Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que él fue llevado a este lugar. Entonces, mis hermanos, por eso el primer punto de que estamos hablando en esta mañana es cuidado con el orgullo. El apóstol Pablo tenía muchos argumentos como para sentirse orgulloso de lo que a él se le había dado. Y no es para menos, mis hermanos, ya les he explicado que a él le fue concedido ver visiones, tener revelaciones y también haber sido llevado al tercer cielo. Entonces, mis hermanos, en el versículo 7 que acabamos de leer, dice, en la versión, en la nueva versión dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Para que Pablo se manteniera humilde ante toda esta bendición que él había recibido, Dios le puso algo en el cuerpo, que es una espina. No se puede saber exactamente a lo que el apóstol Pablo se refería, pero sí era algo que él maneja un término que es un aguijón, o sea, es algo que a él le dolía. Él sentía ese padecimiento. Algunos teólogos, mis hermanos, aquí hay varias opiniones. Unos dicen que posiblemente el problema que él tenía era físico y unos le atribuyen que tenía problema en los ojos. Esa es una ¿cómo les puedo decir? Una teoría. Era que él tenía un problema en los ojos. Otros teólogos dicen que posiblemente él tenía un problema del estómago, de los intestinos. Otra teoría menciona de que posiblemente tenía que ver con su carácter. Pero, en fin, a lo que vamos con esto, mis hermanos, que el apóstol Pablo, él no dice qué tipo de aguijón él tenía, pero lo que sí dice es de que él tenía, incluso dice, se me fue dado un aguijón. Y este aguijón, mis hermanos, Dios se lo dio por un propósito. Y el propósito es el propósito por la cual se lo dio, es para que, dice, Pablo reconoce que la voluntad de Dios es que él se mantuviera humilde. Este era la forma como Dios estaba trabajando con el carácter de Pablo. Dios le dio un aguijón a él para que le recordase que lo que él estaba recibiendo o lo que recibía era para que él se mantuviera con una actitud de humildad y no mantenerse con una postura de creer que él mereciera todo esto o que se le fue dado por algo en específico, sino más bien, mis hermanos, era para que él mantuviera esa humildad. Nosotros, mis hermanos, podemos ver en la Biblia, mis hermanos, que las debilidades que nosotros tenemos en nuestra vida sirven muchas veces, mis hermanos, para mantenernos humildes. Porque por nuestras debilidades podemos darnos cuenta que las cosas de Dios se hacen a través de nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino es por el poder de Dios. En la Biblia, mis hermanos, hay muchos ejemplos en las cuales aparentemente de las debilidades surge algo hermoso. En el libro de Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 12, vemos cómo Dios le habló a Moisés. Nosotros recordaremos, mis hermanos, en este libro, que cuando Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Necesito que tú te prepares porque, ¿sabes qué? Vas a ir a hablar con el faraón porque yo voy a libertar a mi pueblo, pero tú vas a ser el que vas a hablar con él. Y en este versículo del libro de Éxodo, dice la Biblia que Moisés le dice al Señor, pero Señor, le dice, ¿cómo yo voy a ir? Si no ves que, casi le decía, no ves que con trabajo hablo, mi lengua se me traba, ¿cómo voy a estar delante del rey, delante del faraón, tartamudeando? ¿Sabes qué, Señor? Yo no estoy para eso. Sin embargo, vemos que Dios le dice en ese versículo, Moisés, ¿quién te creó? ¿Quién te formó a ti, Moisés? ¿Tú crees que no lo puedo hacer? ¿Tú crees que no puedo hacer una obra poderosa en tu vida?
Y eso, mis hermanos, es un ejemplo, pero vemos nosotros en muchos ejemplos, mis hermanos, que en las debilidades siempre Dios hace algo grande. Cuando nosotros nos sentimos débiles, siempre hay algo, mis hermanos, en las cuales Dios se va a glorificar y Dios va a mostrar su poder. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos recordar en nuestras vidas que todos los logros o todas las cosas que Dios nos ha permitido alcanzar no ha sido por nosotros, no ha sido porque somos muy capaces, no ha sido por mis fuerzas, sino siempre debemos reconocer, mis hermanos, que todo lo que tenemos o lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, este punto, mis hermanos, es cuidado con el orgullo. Cuidado de cruzar esa línea delgada, no lo debemos hacer. Siempre nosotros debemos ser personas, hombres y mujeres agradecidos, reconociendo de lo que nosotros somos es gracias a Dios, es gracias al amor y a la misericordia de Dios. Amén. El segundo punto, mis hermanos, es aceptando nuestra debilidad. El primer punto vimos que debemos tener cuidado con ese orgullo, debemos tener cuidado de no cruzar esa línea delgada que es el orgullo. El segundo punto es aceptando nuestra debilidad. Vamos a ver qué dice el versículo 8, siempre de 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sin duda, mis hermanos, este aguijón que Dios le había dado a Pablo, era algo que a Pablo le molestaba, era algo que a Pablo le dolía, era algo que a Pablo a lo mejor no lo soportaba. Y en este versículo 8 dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Yo me imagino, mis hermanos, ese momento cuando viene Pablo y le dice a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quítame este aguijón. En otro momento, ¿sabes qué, Señor? Te ruego, te suplico que me quites este aguijón. Y en otro momento vemos nuevamente al apóstol Pablo diciéndole, Señor, te suplico, te imploro que me quites este aguijón. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no queremos o no quisiéramos pasar por lo que estamos pasando. Muchas veces nosotros no logramos aceptar nuestra debilidad. Muchas veces, a veces, y eso sucede cuando somos adolescentes, somos niños, de repente pensamos, no, pues a mí me gustaría ser un superhéroe. A mí me gustaría tener cierto poder, a mí me gustaría poder volar, a mí me gustaría poder hacer ciertas cosas para que pues yo pueda salvar a las personas, para que yo no sufra. A Superman nada lo daña, él puede levantar cosas, puede golpear, puede hacer. A mí me gustaría ser como un superhéroe. Muchas veces nosotros de alguna manera pensamos así. No aceptamos lo que tenemos, no aceptamos tal vez la situación en la cual nosotros estamos. Puede ser una situación de enfermedad, puede ser una situación de problemas en la familia, puede ser una situación espiritual. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar eso que estamos pasando. Muchas veces actuamos como el apóstol y decimos, Señor, quítame esto. Señor, ya no quiero pasar por esto, ya no quiero vivir con eso. Señor, quítalo, cámbialo. Muchas veces nosotros esto hacemos. Y vemos, mis hermanos, que mientras los seres humanos no aceptamos nuestra humanidad y quisiéramos ser como Dios, Dios decidió hacerse hombre en Jesús y aceptar las limitaciones de la naturaleza humana. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 4 y 5, vemos en este pasaje de la Biblia cómo el diablo tentó a Eva, tentó a la mujer. Y dentro de la tentación, él le dijo, si tú lo haces, si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios. Si tú lo haces, vas a ser semejante a Dios. Vas a tener ese lugar que Dios tiene, tú lo puedes tener. Y vemos que en este pasaje, cómo el diablo estaba engañando a Eva. En otras palabras, el diablo le estaba diciendo, tú no tienes que vivir siempre como eres. Tú puedes ser como Dios.
Tú no puedes aceptarte tal como eres, tú puedes ser como Dios. Y ese engaño que el diablo tiene, mis hermanos, hasta el día de hoy sigue haciendo efecto en muchas personas. Muchas personas se cansan de estar viviendo en una situación. Y cuántas veces vemos a través del periódico, a través de las noticias, de que la gente se cansa de vivir de esa manera y toma una decisión muy drástica. Cuánta gente no acepta la condición con la que está, pero más que aceptarla por el hecho de no querer, sino más bien, mis hermanos, es el no aceptar que de esa bendición, de esa situación, Dios puede hacer algo hermoso. De esa situación, Dios puede traer una bendición muy grande a tu vida. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, en la persona de Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús, cuando vino a la tierra, Él dejó todo lo que Él tenía en el cielo. Él se despojó de sí mismo, como dice la palabra, y se hizo como hombre, se hizo hombre. Y estando en la tierra, Él vivió con la condición de hombre. Él sufrió, Él tuvo hambre, Él tuvo miedo, Él tuvo, de repente, Él se molestó cuando entró al templo de Jerusalén. Jesús tuvo todo lo que el hombre estaba sintiendo. Entonces el Señor Jesús aprendió a aceptar su humanidad y sus limitaciones y a someterse a la voluntad de Dios. Esto, mis hermanos, es lo que la palabra de Dios en esta mañana nos dice, que nosotros debemos aceptar nuestras debilidades. ¿Por qué las debemos aceptar? Vamos a ver qué dice el versículo 9. El versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nuevamente vemos este cuadro, donde el apóstol Pablo va y le dice al Señor: Señor, te ruego que me quites este aguijón. Y vemos la respuesta de Dios: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La segunda ocasión: Señor, te ruego que me quites este aguijón, ya no puedo vivir con él. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y una tercera vez: Señor, quítame este aguijón. Mira, ponme otro, tal vez cámbiamelo por otro. A veces eso, a lo mejor eso quiso decirle Pablo: Señor, catafíxiamelo por otro, uno menos doloroso, uno menos complicado. Y Dios le decía: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es la gracia. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo. Nosotros sabemos que la palabra gracia significa regalo. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos, mis hermanos, que cada uno de nosotros hemos recibido ese regalo. Ese regalo es la salvación. Es la salvación que tenemos a través de Jesús. En el momento en que usted recibió al Señor Jesús en su vida, en ese momento Dios le dio de esa gracia. Dios le hizo merecedor de esa gracia, no por los méritos de usted, no por las cualidades de usted, no por los logros de usted, sino fue por la misericordia y por la gracia y el amor de Dios hacia usted. Entonces, mis hermanos, la gracia nosotros la tenemos. Nosotros tenemos esta gracia. Y el segundo término que maneja la palabra es: el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es por eso que yo les decía, mis hermanos, que yo no sé cuál es la situación en la cual usted esté pasando en este momento. Yo no sé si Dios a usted le ha dado un aguijón. Hemos visto que este aguijón Dios se lo dio al apóstol y hemos visto por qué se lo dio. Tiene un motivo, tiene una razón, tiene una explicación. Y la razón por la que Pablo le fue dado este aguijón es para que él tuviera ese equilibrio en su vida, para que no se enaltezca por lo que él había visto, por lo que Dios había hecho en él, pero tampoco como para que él viva de una manera en temor, en tristeza. No, él tenía ese equilibrio. Y en esta noche, mis hermanos, yo no sé qué Dios le ha dado a usted. Posiblemente Dios le haya dado a usted un aguijón.
Y ahorita la pregunta sería, ¿qué aguijón me ha dado Dios? Posiblemente Dios le haya dado a usted un aguijón. Posiblemente Dios no le haya dado un aguijón. Así que no se ponga usted a pensar, entonces puede ser que mi colesterol es el aguijón que Dios me ha dado. O a lo mejor alguien diría, no, pues entonces mis triglicéridos es el aguijón que Dios me ha dado. No, mis hermanos, no es así. Obviamente nosotros tenemos que ser conscientes que hay cosas que no son resultado de nuestra de no tener cuidado con nuestra salud. No vamos a decir que el colesterol, el triglicérido, la hipertensión es un aguijón. No, mis hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios puede ser que le haya dado a usted un aguijón. Y si usted ha sido merecedor de ese aguijón, ha sido por un propósito. No es para que usted viva de una manera temerosa. No es para que usted viva con una actitud de temor, de miedo, de rencor, de frustración. No es para eso, sino que estamos viendo que si Dios a usted le ha dado ese aguijón, es para que el poder de Dios se perfeccione en usted. Amén. Es para que el poder de Dios se perfeccione en esa debilidad que usted tiene, mi hermano. Ese es el propósito de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios. Por eso dice la palabra, mis hermanos, que nosotros debemos aceptarnos como somos. Y si yo en esta mañana Dios me dice, Mateo, yo te he dado este aguijón, el propósito de esta palabra es que yo entienda por qué Dios me ha dado este aguijón y para qué. Y no para que yo viva con un pensamiento de frustración, de miedo, de decir es que Dios no me ama porque me ha dado esta carga que no puedo soportar. No es ese propósito, mis hermanos. El tercer punto que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, es que confiemos en los propósitos de Dios. Confiemos en los propósitos de Dios. En el versículo 10... siempre de capítulo 2 Corintios capítulo 12, el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. El tercer punto es confiemos en los propósitos de Dios. En otra versión de este versículo dice, por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, en este versículo que él se gozaba en la situación por la que él se encontraba. Él llegó el momento donde entendió que lo que fue recibido de parte de Dios, que ese aguijón, lejos para que Pablo viviera una vida de frustración, una vida de dolor, una vida de resentimiento, una vida tal vez de coraje en contra de Dios, era para que Pablo pudiera disfrutar de cada una de esas circunstancias. Era para que él pudiera disfrutar y alegrarse cuando él se sintiera de esa manera. Dice, Pablo se alegraba en las afrentas, se alegraba en las necesidades, se alegraba en las persecuciones, en las angustias, porque reconocía que Dios tiene un propósito en medio de esa circunstancia. Amén. Eso es lo que Pablo había entendido. Vamos a ver qué dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí, mis hermanos, es un pasaje que nos dice casi lo mismo que nos estaba diciendo el apóstol Pablo. Aquí Santiago nos decía, hermanos, cuando ustedes se encuentren en esa situación, siéntanse en sumo gozo, alégrense cuando ustedes estén pasando en esas circunstancias, en esa situación, tal vez en esa enfermedad, tal vez en ese problema por la cual usted está atravesando en este momento.
El apóstol Santiago les decía, hermanos, alégrense. En vez de que ustedes estén quejando, en vez de que ustedes estén tal vez teniendo coraje en contra del pastor, de la iglesia, de Dios por la situación, alégrate. Alégrate porque donde tú estás, Dios puede hacer algo grande y perfecto en tu vida. Alégrate porque lo que tú estás pasando, Dios lo va a transformar. Y cuando Dios transforma las cosas, mi hermano, Dios lo hace bien. Dios hace las cosas perfectas. Dios hace las cosas en su momento. Y cuando lo hace, Dios se va a glorificar en tu vida. Es muy fácil muchas veces cuando nosotros decimos, mi hermano, no te preocupes, todo esto va a pasar. Sabemos que como hombres, como personas, sentimos, sabemos que como seres humanos nos duelen muchas cosas, y más cuando vemos necesidades, cuando vemos enfermedades, y son esos momentos muchas veces donde nos cuesta trabajo gozarnos en esos momentos. Es muy fácil gozarnos cuando todo está bien. Todos lo hacemos y eso lo hacemos con mucha naturalidad. Nos gozamos, nos sentimos entusiasmados, contentos, porque sabemos que todo está bien. Pero también cuando vemos que las cosas están mal, no siempre podemos hacer eso. Y si la palabra de Dios nos dice que debemos gozarnos en esas circunstancias, es porque lo podemos hacer, mis hermanos. Es porque tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y es porque sabemos que cuando nosotros hagamos eso, cuando nosotros aprendamos a vivir y a disfrutar cualquier situación en nuestra vida, el propósito de Dios siempre va a ser perfecto en nuestras vidas. Siempre va a ser perfecto el propósito de Dios. Podemos ver entonces, mis hermanos, que las pruebas nos sirven para cumplir con los propósitos de Dios. Para Dios, lo más importante es moldear nuestro carácter. Para Dios, a lo mejor el darle una casa, darle bienes económicos, darle una carrera, eso no es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios es moldearle su carácter. Es que el carácter de usted vaya creciendo como dice la palabra de Dios. Que todos crezcamos de tal manera que lleguemos a un nivel en la cual podamos seguir siendo de bendición para las personas. Ese es el propósito de Dios. Y por último, mis hermanos, podemos ver que los planes de Dios siempre van a ser perfectos. Y nuevamente, cuando nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, uno de los casos que se dieron es en la vida de José. Todos sabemos la historia de este hombre, que sus hermanos tenían cierto rencor hacia él porque su papá lo cuidaba demasiado, tal vez era el más consentido. Y vemos que él en cierto momento, mis hermanos, ellos se ponen de acuerdo para destruirlo, para matarlo. Al final de cuentas no lo hacen. Y en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, dice la palabra de Dios, en la Nueva Versión Internacional, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos, mis hermanos, en la palabra de Dios, en donde los propósitos de Dios siempre se cumplen, en donde los propósitos de Dios siempre van a ser perfectos, aunque a nuestra vista, a nuestra manera de ser, las cosas no estén bien. Dios siempre tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, mis hermanos, podemos entender entonces 3 puntos de acuerdo a la palabra de Dios. La primera, que debemos tener cuidado nosotros de no cruzar la línea del orgullo. Nosotros debemos reconocer siempre que lo que somos y lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. El segundo punto que vimos en esta mañana, mis hermanos, es de que nosotros debemos aceptar nuestra condición. Debemos aceptar lo que Dios nos ha dado. A lo mejor ha sido un aguijón que nos ha sido dado a nosotros. Nosotros debemos aceptar y debemos aprender a vivir con eso. Porque hemos visto que aún en medio de esa circunstancia, mis hermanos, Dios tiene un propósito para tu vida. Y el tercer punto que hemos visto en esta mañana es confiar en el propósito de Dios.
Hermanos, esta es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sabemos que las cosas actualmente no están bien, y más si nosotros hablamos en términos familiares. Ahorita hay mucha enfermedad, hay problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales, y podemos decir de que este año ha sido un año inolvidable para muchos de nosotros, y muchos podemos pensar y decir, ¿qué nos falta? ¿Qué falta que venga en este año? Tal vez muchas veces hemos pensado, este año ha sido malo, pero déjeme decirle algo, mi hermano. Para Dios no hay nada malo. Todo lo que está sucediendo es porque Dios lo ha permitido, y Dios lo seguirá permitiendo, porque detrás de todo esto Dios hace las cosas perfectas. Detrás de todas las circunstancias que a nuestra vista es algo malo, es algo de temor, para Dios es algo grande que puede hacer para que usted reconozca el poder y la autoridad de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que en esta mañana Dios quiere decirnos, mis hermanos, que nosotros debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios en cualquier circunstancia, aun cuando las cosas estén bien y cuando las cosas no estén bien. Nosotros debemos aprender a confiar y saber, entender, mis hermanos, que en toda circunstancia siempre hay un propósito de Dios en esa circunstancia. Damos gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios es bueno, y porque yo sé que Dios, mis hermanos, tiene algo para cada uno de ustedes. Vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender, Señor, que tú eres un Dios perfecto. Tú haces las cosas perfectas, mi Dios. Y en esta mañana yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, que tú trabajes, Señor, en cada una de estas vidas, Padre. Yo no sé, Señor, cuáles sean las luchas de mis hermanos. Yo no sé qué tipo de lucha, Señor. Yo no sé si tal vez alguno de ellos, Señor, le has dado un aguijón. Pero en esta mañana, Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes cada día, Señor. Que podamos entender, Señor, que todas las cosas obran para bien. Que podamos entender, mi Dios, que tú tienes cuidado de tus hijos, que tú tienes cuidado de tu pueblo. Que podamos entender, Señor, que tus propósitos en nuestras vidas son perfectas. Ayúdanos, mi Dios, a entender. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado, Señor, que las cosas han sido gracias a nosotros. Perdónanos, Señor, cuando te hemos quitado el lugar que te mereces, Señor, en reconocer, Señor, que las bendiciones las hemos recibido por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, cada día a reconocer y a darte la gloria y la honra solamente a ti, porque tú te la mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.